Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com y calmamental.com. Un podcast destinado a ayudarte a reducir el ruido de tu mente, conectar con tu paz interior y a vivir sin estrés. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la libertad, en especial sobre la libertad emocional. Y es que el concepto de libertad como tal, más allá de si es emocional o no, tiene tantas definiciones como personas hay en el mundo. Hay quien encuentra su libertad en el dinero, hay quien encuentra su libertad en el tiempo, en viajar, en el ocio, estando con amigos o familiares. De modo que realmente la libertad habla sobre un estado interno que toca directamente con nuestros valores personales. Pero de lo que yo quiero hablarte hoy es de la libertad emocional, de ese estado de paz, de quietud, de sentirte que fluyes por la vida de una manera en la que no te sientes esclavizado por aquello que pasa fuera de ti. Aparecen conceptos como el desapego, como pues la independencia emocional, como el poder elegir. Y quiero desarrollarlo un poquito en este episodio porque, bueno, el mindfulness tiene un papel muy importante en este sentirse libre emocionalmente. Y lo primero que tenemos que entender es cómo funciona nuestra mente, cómo funciona en especial nuestro cerebro, porque estamos diseñados para sobrevivir. Y en función de cómo funciona nuestro cerebro y de cómo lo cuidamos, vamos a ser más o menos libres. Lo que sí que ya te digo de antemano es que tenemos un sistema neuronal que está preparado para reaccionar. Tienes que tener en cuenta que hace millones de años el ser humano primitivo necesitó un sistema de supervivencia que le permitiera mantenerse con vida en el mundo físico. De manera que se desarrolló como un circuito, digamos, primario que diera salida a las necesidades básicas e instintivas, al mismo tiempo que le permitiera rápidamente y de manera muy eficaz gestionar todo lo que se percibía del exterior. Entonces, todo eso se coordinó a través de un cerebro que tenemos que se llama el cerebro reptiliano, junto con el sistema límbico. Y la pieza clave de todo este sistema, de todo este engranaje, es lo que llamamos la amígdala cerebral, bueno, que es parte esencial del sistema límbico, que es donde todavía hoy, y ahí está el tema, se analiza la información teniendo en cuenta nuestro único objetivo, que es sobrevivir. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque estamos, lo que te decía, programados para la supervivencia. De manera que esta amígdala cerebral, que tenemos todos, se rige por tres mecanismos básicos. El primero es el miedo, que garantiza la seguridad personal. ¿Quién no ha sentido miedo, verdad? Seguro que en más de una ocasión has sentido un miedo atroz hacia el cambio, hacia lo diferente. Bueno, lo que estaba garantizando es tu seguridad personal. Ahí entra también la famosa zona de confort. El segundo es el instinto de reproducción, que lo que hace es garantizar la continuidad de la especie. El tercero es la protección del territorio, lo que hace es garantizar el espacio de supervivencia. Entonces, como ves, esta amígdala cerebral lo que pretende es que el cambio no se dé, que exista una continuidad, una permanencia en los estados en los que más o menos nos encontramos cómodos, ¿vale? Pero ya sabemos que la vida es impermanencia y entonces choca directamente con este estado, con esta amígdala cerebral. Es importante saber que toda la información, absolutamente toda la información se graba, o sea, que tú percibes del exterior, el buen rollo, el mal rollo, lo que te pasó con este o con la otra, todo se graba de manera completa en esta amígdala cerebral. Es como un megasistema informático que lo que hace es almacenar toda la información.
Y no solo graba, digamos, la película, sino que graba todas las reacciones físicas, sensoriales, las acciones que se llevaron a cabo para que tú sobrevivieras. Seguro que te ha pasado alguna vez que tú viviste una experiencia, pongamos, traumática y cuando hay una situación en el exterior que remotamente se parece a lo que tú viviste, remotamente puede ser que la persona te recuerde, puede ser incluso con olores, a veces es muy curioso, puede ser con, no sé, con cualquier cosa. ¿Qué va a pasar? Que se va a ejecutar ese mecanismo de supervivencia que ya pasó en el pasado. Eso, claro, te está garantizando la supervivencia, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es que reduzcas uno de los principios básicos del mindfulness, que es la mente de principiante, que es abrirse a la novedad de una situación, aunque a ti te parezca que es la misma. Entonces, el sistema límbico y la amígdala lo que hacen es archivar estas memorias, y no solo las tuyas, sino también las que se transmiten de generación en generación. Y esto es un mecanismo de supervivencia. Estamos hablando en todo momento de supervivencia. Se dice incluso, hay quien dice, y esto ya es más un tema más místico, que incluso esta amígdala lo que hace es contener memorias de experiencias traumáticas experimentadas en vidas pasadas. Pero bueno, eso forma parte de las creencias de cada uno y lo vamos a dejar ahí. Estas memorias de las que hablamos son muy muy valiosas, sobre todo, pues evidentemente en las situaciones de peligro, y la naturaleza lo que ha hecho ha sido disponerlo de manera que la obtención de esta información sea lo más rápido posible. Y eso implica que el tejido neuronal de esta amígdala es muy muy superior que el de la corteza cerebral, siendo posible la transmisión de la información en milésimas de segundo. Es por eso que el uso del cerebro límbico es totalmente automático. Claro, ¿qué sucede? Que el ser humano funcionaba así y teniendo en cuenta el entorno hostil en el que se encontraba para esa época, pues estos mecanismos de supervivencia funcionaban mucho y eran muy coherentes. Pero hoy en día son muy remotas y escasas las veces que nos encontraremos en una situación real de amenaza de muerte y que ese circuito sea plenamente efectivo. Entonces, ¿qué sucede? Que nos encontramos en un mundo que está lleno de estímulos e información que hay que tratar de manera coherente y seguimos reaccionando en este circuito primario de la conciencia. Y eso nos esclaviza totalmente. Y entonces me dirás, ostras, y si esto funciona así y esto es evolución, ¿cómo puedo yo ser libre de mi propio cerebro, de las reacciones que genera mi propio cerebro? Mira, lo primero es, al menos a mí me dio mucho sosiego darme cuenta de que este mecanismo existía, porque de alguna manera te das cuenta que no es tan culpa tuya, no tienes que sentirte tan culpable por tener estas emociones. Al mismo tiempo, te da la posibilidad de desidentificarte con ellas, porque dices, bueno, mi cerebro está actuando así, pero yo no soy mi cerebro. Esto es con el tiempo, evidentemente. Siempre hablamos de que la observación requiere su tiempo, su práctica, y que es efectiva en la medida en que tenemos constancia para aplicarla. Aquí lo importante es practicar el desapego. Y hablando del tema de desapego, estuve leyendo hace unos días un artículo porque es como que últimamente, y sobre todo en tema de desarrollo personal, se habla mucho del concepto del desapego y un poco este artículo lo que hacía era reivindicar el sostener, hacía como la diferencia entre desapegarse y sostener. Y a mí me gustaría, pensé, ostras, creo que no se acaba de entender muy bien porque desapegarse no es ser frío, distante con los demás o no mostrar sentimientos o que cada uno vaya a su bola. No se trata de esto. Yo creo que, o tal y como lo siento yo y creo que desde la visión mindfulness y transpersonal se vive así, el desapego de lo que habla es del dejar ir, sobre todo a nivel interno, sobre todo esas emociones que te limitan. Y dejarlas ir no quiere decir enterrarlas, quiere decir vivirlas en plenitud y luego observar cómo se van. Si yo me desapego de mi sistema emocional, si yo me desapego supongamos que estoy viviendo una tristeza extrema y decido desapegarme de ella, quiere decir que no me fundo, yo no soy mi tristeza, yo experimento tristeza, que es muy distinto. Y con eso ya existe el desapego, porque en el momento en el que yo digo yo soy tristeza, estoy expuesta a la voluntad de esa emoción.
Entonces me puedo pasar 4 días siendo tristeza y estando súper triste. Pero si yo experimento tristeza, lo que estoy haciendo es dar un paso atrás, observo mi tristeza y al mismo tiempo puedo observar tal vez otras emociones que también surjan. A lo mejor estoy triste, pero puedo sentir también esperanza o puedo sentir un brote de alegría. ¿Sí? No somos solo tristeza, solo no sé qué. O sea, tenemos la capacidad de experimentar múltiples emociones en un mismo momento y eso es lo que nos da la riqueza. Entonces, en relación un poco a nuestro sistema emocional y va muy por ahí, el concepto del desapego es la clave. ¿Y cómo nos desapegamos? Pues aquí aparecen millones de teorías, técnicas, historias y muchas de ellas, muchas veces en esta sociedad el problema que tenemos es que no sabemos relacionarnos con nuestras emociones. Hemos conquistado muy bien la razón y la mente, bueno, la razón más que la mente, pero las emociones son las grandes desconocidas. Así que, ¿qué hacemos? Aplicamos distractores como comer hasta reventar, beber, matarnos al gimnasio cada día porque eso nos ayuda a no pensar. Seguro que lo has oído esto. Esos son distractores. Eso realmente lo que hace es aplazar el problema, digamos, aplazar esa dependencia emocional que estás teniendo con algo en tu interior que reclama tu atención. Y por eso, para mí es tan importante el mindfulness, que no es otra cosa que la observación consciente, que es lo que te contaba antes cuando te hablaba del desapego. El mindfulness lo que te da es una cosa súper sencilla, que es la libertad de decidir. Porque tú imagínate, vamos a poner una analogía, si tú estás dentro de un bosque, todo lo que vas a ver van a ser los árboles y lo que hay dentro de este bosque. Pero si tú te elevas y lo miras con la distancia, con perspectiva, vas a ver que ahí hay un bosque, pero al lado hay un río, pero ahí hay una montaña. Entonces puedes enfocar tu atención en los distintos puntos de tu paisaje. Pero para hacerlo tienes que elevarte o tienes que dar ese paso atrás. ¿Y cómo das ese paso atrás? Observando la mente y convirtiéndote en el testigo observador, que es una pieza fundamental en una vida mindful. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente la meditación es una grandísima técnica. Luego está la parte informal que es el mindfulness. Por ello te recomiendo que te bajes la guía Mindfulness para la vida cotidiana, que lo que te propone son 7 pautas de acción, una para cada día, en las que lo que te propone es observación, que observes esos estados de tu día a día. Pues a lo mejor uno es mientras comes, a lo mejor otro es mientras estás andando, a lo mejor es mientras, no sé, mientras hablas con un compañero. Interiormente es como que asumes esa posición de observación. Y cuando observas, pasas a ser el que observa, no pasas a ser el que interpreta. Es como que la acción pasa a través de ti, pero tú no eres tu acción. Sé que este concepto es un poco difícil de explicar porque es muy, muy, muy vivencial. Yo siempre lo digo, podemos pasarnos toda una tarde intercambiando opiniones sobre cuál es el sabor que tiene una naranja, sobre cómo es el ácido de una naranja, pero es que realmente no lo vamos a saber hasta que lo probemos. Y con el mindfulness pasa exactamente lo mismo. Y volviendo un poco a la amígdala, me puedes decir, hombre, pero si ya existe este circuito, ¿cómo interviene esto con el mindfulness? ¿Qué relación tiene? Pues mira, hay lo que se llama el cuarto de segundo mágico, que es el espacio de tiempo que pasa entre que tú ves un estímulo y la amígdala lo recibe. Un cuarto de segundo. Esto es nada. Pero con la práctica de la atención plena, la práctica sostenida de la atención plena y la meditación, cuando hablo de atención plena también me refiero a meditación, hace que el espacio se ensanche. Entonces tú tienes más capacidad para accionar y dejas de reaccionar para actuar. Y eso, para mí, ese espacio es lo que te da la libertad. Eso es lo que te da la libertad emocional. Porque de lo contrario, lo que sucede es que estás secuestrada emocionalmente por tu amígdala. Y eso es una cosa biológica. Entonces, para no estar secuestrada por tu amígdala, que actúa de una manera automática, tienes que aplicar la observación consciente. Tienes que estar presente en tu día a día. Y eso se entrena. Esto siempre lo digo, es como ir al gimnasio. Se tiene que entrenar. Si quieres
vivir de una manera libre a nivel de emociones, si quieres dejar de depender emocionalmente, porque cuando tú dependes emocionalmente de alguien, no dependes de esa persona. De lo que dependes es de las emociones que esa persona te genera a ti. Digamos, de los botoncitos que esa persona toca en tu sistema emocional y que hacen que tú reacciones. Entonces, eso te genera la dependencia. De nuevo, es tu amígdala la que te está secuestrando. Así que, si quieres ser libre emocionalmente, ya lo sabes. Atención, atención, atención. Tienes a disposición la guía Mindfulness para la vida cotidiana en la web de themindfulroom.com y calmamental.com. Está en tus manos. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres seguir indagando en una vida más consciente, pásate por mi web y descárgate los recursos gratuitos que he preparado para ti o accede a los últimos posts publicados. Lo encontrarás todo en themindfulroom.com y calmamental.com. Hasta la semana que viene.